Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas ardientes, porque empezamos el verano con toda. Estamos pasando tiempos caóticos que nos llevan a hablar de muchísimos temas. También vemos estrenos en diferentes plataformas en el cine de ciencia ficción que toca comentar que están calienticos, frescos, y lo estamos, mejor dicho, ahí esperando a que salgan para verlos y pasar todo un día sentados frente al televisor o en la sala de cine para disfrutar esas producciones antes que nadie y poder comentarlas, poder disfrutarlas a la manera que pues cada persona busque, ¿no? El episodio de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de la nueva temporada de Love, Death and Robots, o Amor, Muerte y Robots. Vamos a hablar un poquito también de Stranger Things, el volumen 4 que ya salió, el volumen Stranger Things 4 con su volumen 1. Son los primeros 7 episodios y el volumen 2 saldrá más o menos en un mes. Y vamos a hablar de eso, también de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie limitada de Disney Plus, que ha salido muy muy buena. Y también hay unas situaciones ahí que toca hablar, que es necesario tener la discusión y sentarnos, porque estamos en tiempos donde no aceptamos el pensar diferente. Y quiero hacer una breve reflexión antes de pasar a hablar del primer tema, que es la serie de Love, Death and Robots, la temporada 3, con una reflexión de lo que está pasando en mi país. Digamos que tú eres una persona que tiene un ideal, ¿cierto? Tú tienes una idea, un pensamiento, y ese pensamiento lo basas en un documento. Entonces llega otra persona con otro documento y te dice que lo que está en tu documento no es lo correcto. Y tú dices, no, yo creo que lo que está en mi documento es lo correcto. La otra persona te dice, pero es que he encontrado en otros documentos, en otras fuentes, que lo que tú estás siguiendo probablemente no sea lo mejor, y que simplemente te estás basando solo en esa fuente porque para ti es más conveniente. Entonces esta persona, la del primer documento, empieza a desprestigiar a la otra por el solo hecho de no seguir la palabra de lo que está ahí. Lo mismo está pasando en la política en mi país. El pensar diferente, el típico comentario de tenemos que elegir el menos peor de los peores, en los que nos ha llevado la política, yo creo que es muy inválido, porque a pesar de que sí haya entes políticos detrás, figuras de poder detrás de ciertos pensamientos o ciertos candidatos, también hay propuestas muy buenas, a mi parecer. También hay cosas muy buenas y personas muy buenas, personas que pueden llegar a representar grandes grupos, como puede ser comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades LGTBI, profesores, gente de todas las profesiones, desplazados, desmovilizados de las armas, gente que eran parte de grupos guerrilleros y que ahora son parte de la comunidad y que representan también a los colombianos de cierta forma. Hubo muchas personas que tuvieron que tomar ese camino por obligación, porque no hubo de más y porque en este país está muy jodida la situación para sobrevivir. Entonces hay muchas personas que llegan a mí y ha pasado de que no, es que mire, este documento que yo leí es el más apropiado y este es el candidato que debemos elegir. Y yo digo, pero es que ese candidato no se sentó a escribir eso, es una persona que lo escribe por él. O sea, en el papelito te pueden colocar miles de cosas, miles de fantasías, de sueños, incluso con unas propuestas completamente irreverentes que prácticamente me llegan a mí a pensar que muchas veces en Colombia las personas prefieren disfrutar 3 días o 2 días bien, de vivir bien, que vivir 4 años bien. Por el solo hecho de decir como que es más fácil que me lleven a mí a un paseo
a conocer el mar 3 días, pero el resto de años tú no vayas a ir porque la situación está muy complicada, porque no tienes trabajo, porque no te alcanza para pagar los recibos y demás. Y tú dices, pero no, por lo menos fui a conocer el mar, ¿no? Te quedas con la satisfacción de 3 días y el resto de años vas a lamentarte de haber tomado una decisión o de que vas a vivir en muy pésimas condiciones y que probablemente no vayas a volver a viajar. Entonces yo pienso que a veces hay que seguirnos más en las personas que nos pueden asegurar ciertas condiciones de vida mejores. A mi parecer, yo creo que es mejor tener oportunidades de trabajo o más oportunidades para las artes, para todo lo que uno hace. Por ejemplo, en mi lado, que es en la parte artística, pues, de la literatura y todo eso de las artes, para mí es más favorable tener más oportunidades de eso para poder bien vivir 4 años, por así decirlo, y fomentar una cultura de mejoramiento. Obviamente que esto no solo queda acá, sino también lo queda en las futuras generaciones, que vivamos en buenas condiciones, en vez de dejarnos convencer por una persona que te está simplemente vendiendo 3 días de paz, en vez de poder disfrutar 4 años. A mi parecer, muchas personas en Colombia siempre han sido así. Acá en Colombia la gente vive mucho del minuto, vive del disfrute, del gozo, de no sé. Hay personas que simplemente esperan cierta época o ciertas cosas para vivir o para hacer las cosas que ellos quieren. Por ejemplo, hay personas que planean sus vacaciones durante 2 o 3 años y llegan a ese punto en que solo esperan ese momento y ya. Luego de eso vuelven a una rutina completamente diferente, cuando a mi parecer todos podemos irnos de vacaciones a cuando pensamos bien, nos acomode la situación o demás. Eso también depende mucho de las oportunidades laborales y todo eso, pero tristemente en Colombia nos lleva a pensar de que solo podemos disfrutar nuestra vida ciertos momentos, ciertos días del año, y eso es debido a muchas condiciones políticas, de trabajo, cosas y mentalidades que se han encargado de prácticamente esclavizarnos en rutinas. Entonces yo pienso que si hay formas de romper esa rutina y de no seguir la misma maquinaria de siempre, seguir los mismos candidatos o colocando gente en el poder que va a seguir enriqueciendo sus bolsillos, porque es gente que tiene mucho dinero, gente que tiene cantidades de dinero inmesurables, que tú dices, ¿vas a seguir colocando lo mismo siempre o vas a intentar por lo menos colocar a alguien y colocar no solo a esa persona, porque es que les da miedo colocar una persona que les puede dañar ese negocio, el negocio que han tenido durante años, que prácticamente se están socavando los recursos naturales, explotando a los empleados, a las tierras además, y se siguen lucrando. Y todos nosotros seguimos aquí abajo como siendo carne cañón, siendo la máquina, siendo como los que operan todos los engranajes de esa máquina que se sigue moviendo y moviendo y moviendo, y que solo hay unos que están arriba como disfrutando, ¿no? Y nosotros simplemente estamos viviendo de las obras. Entonces a veces a esta gente le da miedo y viven de esa felicidad efímera, ese momento efímero que a mi parecer yo digo, hombre, ¿cuándo nos vamos a detener y vamos a empezar a tomar buenas decisiones que a todos nos beneficien? ¿Por qué seguir eligiendo lo mismo de siempre cuando se puede hacer un cambio? Y el cambio no son solo 4 años. Podemos empezar una cultura que cualquier persona puede llegar a ser presidente. Una mujer negra, una mujer echada para adelante, una mujer campesina, una mujer que ha luchado contra los corruptos. Yo creo que puede ser una muy buena parte del gobierno, ¿no? También una persona que ha sido educada, que se ha estudiado y demás, y que le ha dedicado su vida a unir a las personas. Entonces yo creo que hay muchas formas de pensar bien, de escoger bien, y que yo espero que mi país pueda empezar a sentir eso, y que los jóvenes son los que pueden tomar esos nuevos caminos. Obviamente no podemos decir de que todo va a ser color de rosa con ese candidato, pero puede que llegue a cambiar un poco las cosas, a cambiar toda esa maquinaria, a cambiar todas esas cosas que están en el país, y que probablemente nosotros más adelante podamos darnos cuenta que esa era la mejor decisión. Pero bueno,
Esa es la reflexión que quiero dejarles. Y para empezar a hablar de Love, Death and Robots, quiero declamar este poema de Gustavo Andrés Valdés. Ese era un poeta que conocí en Barranca Bermeja. Me gustó mucho este poemario que sacó. Se llama Cómo fracasar rotundamente. Este poemario que me lo firmó, me encantó conocerlo, hablar de él. Un poeta muy bueno, muy realista, y que también me da a entender muchas cosas de lo que vimos en la serie en esta nueva temporada. El poema se llama Fallout. Quien crea que su búnker lo salvará es que no ha leído La máscara de la muerte roja. La radiación, la peste, la hediondez, la traición lograrán abrirse paso entre las esclusas. Tus subordinados, tu exuberante secretaria, tus hijos, tu perro, serán alcanzados lo mismo que tú. El horror no se puede provocar sin implicarse. El infierno que has engendrado espera que abras la puerta. Mejor no lo hagas nunca. Con este poema, así muy distópico, muy sobre las situaciones que están pasando en el mundo con todas estas pandemias, estas enfermedades, quiero hablar de Love, Death and Robots, que nos muestra en su nueva entrega en esta temporada 3 o volumen 3, nuevas historias, unas historias increíbles con una animación brutal, a mi parecer de las mejores animaciones que hemos podido ver en el mundo están saliendo en estos episodios, y es muy bueno porque maneja una ciencia ficción y también no simplemente ciencia ficción. Yo creo que esta es la temporada más variada porque no solamente estamos viendo ciencia ficción, no estamos viendo robots, sino estamos viendo narrativas más como el terror, estamos viendo cosas muy estilo Lovecraft, que a mi parecer es bueno y que entra también en esto de la ficción, ¿no? Quiero discutir cada uno de los episodios muy brevemente. Les voy a decir cuáles son mis favoritos a medida que los voy leyendo. No es que significa que este primero, el que hable, sea mi favorito, no. Yo le diré en el momento cuál es mi favorito. Debo recordar que la segunda temporada, a mi parecer, no fue como la mejor. Fueron muy cortos. Pero hubo uno que sí me gustó mucho, a mi parecer creo que es la historia que más me ha gustado y que me recuerda también a un escrito que vi en una compilación de cuentos en una antología de ciencia ficción latinoamericana. Este corto de El gigante ahogado, basado en la historia de J.G. Ballard, un escritor de ciencia ficción muy conocido, que pues escribe este cuento del gigante ahogado, ¿no? Y para mí esa es como una de las mejores historias que nos muestra cómo nosotros a veces como humanos simplemente no valoramos lo que vemos y queremos sacar como provecho de todo, y que ya cuando vemos que no tiene un provecho, cuando nos acostumbramos a verlo, simplemente lo dejamos al olvido, ¿no? Si se acordarán, en esta historia del gigante ahogado, pues el cuerpo de un joven gigante aparece sin vida en una playa y todas las personas llegan a tomarse fotos, la gente le parece increíble, quedan cosas así como especie de turismo en base a esto, y hay un periodista que está pues retratando todo eso. Es el espectador quien nos cuenta lo demás. Luego las personas empiezan a sacar provecho de este gigante, empiezan a quitarle la carne, empiezan a vender partes y todo eso. Luego empiezan a ver vandalismo y finalmente pues la gente lo deja en el olvido, ¿no? Y el gigante desaparece. O sea, nadie se preocupó por saber qué llevó a este gigante o si hay otros gigantes. La gente simplemente sacó, como quien dice, el provecho sobre lo que les dio el gigante en ese momento, ¿no? En ese momento, esa satisfacción de verlo ahí y demás, y luego lo dejaron al olvido. Y es que así somos nosotros como humanos, y estamos en unas épocas donde todo es viral por ciertos minutos, por ciertas horas, y luego ya todo el mundo se olvida de eso y no vuelven a recordarlo y demás. Eso pasa mucho en TikTok, pasa en YouTube, pasa en Twitch, en muchas plataformas en el mundo, con los bailes, con las canciones,
y a veces no valoramos eso y simplemente se queda como en el olvido y estamos esperando a que otra cosa se haga viral. Otra de las historias que me gustó de la segunda temporada fue Respuesta Evolutiva, que era del el policía que estaba combatiendo esta sobrepoblación que había de personas que estaban allá como en las partes de abajo de las ciudades, estas ciudades que ascienden, ¿no? Que se quedan prácticamente arriba. Algunas personas, la gente de poder son los que viven arriba, y los que tienen menos condiciones o no son tan adinerados simplemente viven como en las ¿cómo decirlo? En las diásporas en los alrededores, y simplemente sobreviven cada día, ¿no? Y pues esas dos historias a mí me gustaron mucho del volumen 2. Y en este volumen 3 tenemos 9 historias que son muy buenas. La primera que quiero comentar es La Noche de los Mini Muertos, muy al estilo de Evil Dead, Zombieland. Esto tiene también mucho de Guerra Mundial Z. Si han visto estas películas, estas series sobre zombies, también mucho de Walking Dead, ¿no? Estas series de zombies, de que se desata una maldición y luego los zombies invaden el mundo, y dura alrededor de 3 o 4 minutos, pero es una cosa que no se detiene. Esto es una animación así toda miniatura, a velocidad máxima, zombies invadiendo, miles de referencias al cine de zombies, a lo Robert Rodríguez se ve mucho ahí. La Noche de los Muertos Vivientes, El Regreso de los Muertos Vivientes. Esa fue como de las que más me encantó a mí. La Noche de los Mini Muertos a mí es una de las mejores historias, porque te recuerda muchas películas que hayas visto, ¿no? De Apocalipsis Zombie, dirigida por Robert Bisi y Andy Leon. Es completamente genial, dura 7 minutos con los créditos y demás, pero la historia es alrededor de 4, y que al final me gusta porque todo eso lleva a que el mundo tome una decisión de destruir a los zombies, pero es a punta de armas así de armas atómicas, y luego pues todos los países del mundo quieren acabar a los zombies y pues tiran todas las armas al mismo tiempo, las bombas, al mismo tiempo, y pues todos se destruyen, y al final vemos una escena donde la tierra estalla, ¿sí? Se destruye por completo, pero suena un pedo, suena un gas, así como, y eso fue la tierra. O sea, literal, no somos nada, somos un gas en ese inmenso mundo de galaxias. A mí me encantó cuando pasó eso. Al final yo me quedé como, ok, solo somos un insignificante pedo en una escala de eventos galácticos, ¿no? Es una de las primeras historias que quiero hablar. Me gustó mucho, es de mis favoritas. La siguiente es El mismo pulso de la máquina, basada en el cuento de Michael Swanwick, escritor de ciencia ficción, de Very Pulse of the Machine. Es un relato de esos que salían en las revistas de ciencia ficción. Salió en la revista de Asimov Ciencia Ficción, o Ciencia Ficción de Asimov, en febrero de 1998. Y pues este escritor Michael Swanwick, prolífico de la ciencia ficción, ganador del premio Nebula, Theodore Sturgeon, World Fantasy Awards, y también ganó 5 premios Hugo Awards a la escritura. Saben que ese es el que premia ciencia ficción, así todo esto. Pues muy, muy ganador. Y pues acá en esta temporada vemos la representación de ese relato. Nos habla de una expedición en un planeta que al parecer el ambiente es muy tóxico para el humano, como que el humano no puede resistir mucho estar ahí, y la astronauta Marta Kivelson pues prácticamente está sola
con su compañera, con Burton, y tienen un accidente en la cual pues su compañera muere y ella tiene que ir a una estación espacial que está a unas horas, pero tiene que llevar el cuerpo de la otra, pues porque el sistema de oxígeno de ella se agotó y pues ella necesita el oxígeno de la otra y pues la lleva cargando y pues empieza también a sufrir de varias alucinaciones y demás a causa de analgésicos y medicina que se tiene que inyectar debido a los niveles de radiación que hay ahí. Entonces ella empieza a variar mucho y le empiezan a hablar. Incluso por momentos uno creería que le está hablando el espíritu de Burton, de su compañera, pero en realidad uno dice puede ser la imaginación, puede ser causa de las drogas que está tomando y demás. Entonces uno puede creer que simplemente son alucinaciones. Al final vemos que ella encuentra no la estación espacial, sino encuentra como una máquina, algo que está conectado con todos. Y ella le dice que pues, le ha llegado la hora de que se una, que lo mejor es que se una a ese pulso de la máquina, a ese ente que hay en ese planeta. Y ella pues se da cuenta de que ya no tiene oxígeno, de que en realidad no caminó en la ruta correcta y toma la mejor decisión, que es saltar a una especie de líquido termal que hay como un río. Y luego escuchamos cómo está reportándole a la estación espacial de la Tierra, pero no sabemos si es parte, como que acá entra mucho lo de la fantasía, ¿no? Si es la máquina la que nos está hablando, el ente, el espíritu de ella, que está trayendo a estos otros astronautas que están en esa estación y que probablemente quiera que se unan a ella, como si fueran todo un uno, ¿no? Entonces la historia tiene mucha ciencia ficción y me gusta mucho la animación que tiene, dirigida por Emily Dean, y muy muy chévere, dura alrededor de 17 minutos, está muy buena. Luego hablemos de 3 robots y salidas estratégicas, ¿no? Creo que es el que menos me gustó. Esperaba un poco más porque vuelven a traer a los 3 robots que habían salido en temporadas anteriores, KBRC, XBot 4000 y 1145G, que son estos robots que están ahí como investigando la humanidad, ¿no? Lo que a esta tierra desolada, y ellos están asimilando pues todo lo que está pasando ahí en la tierra, ¿no? Encuentran cosas como fotos, cuerpos y toda la cosa. Entonces se dan cuenta de que hubo como una especie de catástrofe y que llevó a que las personas salieran en unas naves especiales. Y pues a medida de que están averiguando eso, también se dan cuenta que hubo personas como que se comieron a las otras, que hubo canibalismo, que hubo mucho caos, ¿no? Hubo mucho caos en el momento pues que el mundo se vino abajo y demás. Y pues a medida que van avanzando pues encuentran más información sobre este planeta que está prácticamente ya muriendo y que la gente decidió irse del planeta para colonizar Marte, ¿no? Pero que al parecer el plan falló, que el plan falló para la humanidad, pues porque no muchas personas pudieron viajar, y que en esta tierra donde había, ¿no? En Marte no había casi recursos naturales para que las personas sobrevivieran. Y bueno, los robots descubren y empiezan a hablar con otras entidades robóticas que hay ahí, muy groseras y demás, muy gracioso me parece, una escena donde los insultan. Se dan cuenta de que muchas de las personas no pudieron viajar y que solamente fue una nave la que viajó. Y luego ellos se preguntan, pues, ¿quién habrá sobrevivido a esto? ¿Quiénes son los astronautas que están en Marte ahora? Y pues nos muestran el plano y ahora en Marte, y hay un astronauta, y luego en ese hacen como el paneo a la cara, al casco del astronauta, y nos damos cuenta que es un gato, que creemos que ha sido como de alguna forma alterado, ¿no? O sea, como sus genes y demás, porque el gato nos está hablando y se queda mirándonos así y nos dice:
¿Acaso a quién esperaban? ¿A Elon Musk? Y luego se toma una margarita y ahí acaba el cuento. Y nos trae también como esta especie de crítica a estas personas que en caso de que el mundo se venga abajo, pues lo primero que ellos harían es eso, ¿no? Buscar la forma de irse del planeta y salvar sus traseros y que nosotros nos fuéramos al carajo. Muy parecida a la trama de No mires arriba, Don't Look Up, con Leonardo DiCaprio y demás, que salió hace unos meses, una película que trata mucho sobre cómo los políticos, el gobierno solamente se quieren salvar ellos y la gente que realmente sabe lo que está pasando y además tratan de salvar al mundo y advertir al mundo, y que los políticos solamente se aprovechan de las personas, de las situaciones que están pasando para salvar su pellejo y salvar a sus familiares y demás. Y pues eso me recordó mucho como ese final, ¿no? Como que te da a entender todas esas cosas, esas imágenes ahí, esas críticas inmersas, por así decirlo. No es como mi relato favorito. Dura 11 minutos, dirigido por Patrick Osborne. También ha ganado el premios de la Academia para Mejor Animación y demás. Y pues esta historia ahí de los 3 robots y las salidas estratégicas, pues como con mucha picardía, ¿no? Luego tenemos una historia muy rara, como de unos militares con un oso cibernético que se están enfrentando a otras, como a unos habitantes ahí súper raros. Este fue simplemente como estas historias de guerra, ¿no? La típica historia donde pues prácticamente te enfrentas además a cualquier ¿cómo lo digo? A esta criatura, a este oso, ¿no? A este oso, se están enfrentando a este oso y simplemente pues tratan de buscar la forma de sobrevivir y demás. Y pues el final es muy como muy distópico, ¿no? Porque uno cree que en lo que dura el corto de que se van a salvar, pero al final pues no se salvan, ¿no? Ahí debo recalcar que los personajes que aparecen son basados en otros actores. Por ejemplo, está John McKeel, que lo vimos en esta serie de Community. Seth Green, que lo hemos visto en Austin Powers, en Robot Chicken, en películas animadas, en series animadas donde él hace la voz. Gabriel Luna, que apareció en Agents of S.H.I.E.L.D. haciendo de Ghost Rider. Steve Blum, es más que todo él hacía la voz. Y Andrew Kishno, que también aporta la voz. Esto es dirigido por Jennifer Judd Nelson y se llama Mata, y dura 13 minutos. No debo decir que es de mis favoritas, es como una historia de supervivencia, pues que al final no sobreviven todos. Bueno, el siguiente corto del que quiero hablar es Mal Viaje. Mal Viaje, para mí una de los cortos más deliciosos en toda esta temporada. Es el debut de David Fincher en la animación, y lo hace de una forma excepcional, con una animación que prácticamente nosotros, o sea, uno se queda pensando, esto es real, son manos, o sea, se ve tan natural. Hay que recordar que David Fincher hace muchas películas de que se vuelven películas de culto, como Perdida, Los 7 pecados, El club de la pelea, El juego, The Game, se me va el nombre, perdón, este actor súper famoso, Michael Douglas, con Michael Douglas y Sean Penn. También hace Mank, La chica del dragón tatuado, Facebook, la red social, ¿no? ¿Se acuerdan? El curioso caso de Benjamin Button, La habitación del pánico, Alien 3, Guerra Mundial Z2, al parecer era el que iba
a dirigir la segunda, ¿no? Los Amos de Downtown, que para mí, de Dogtown, que es una de las mejores películas así como skaters y todo eso de California, muy muy buena película. Pues David Fincher debuta en la animación y nos cuenta como una criatura así muy Lovecraft, estos cangrejos así gigantes del mar, atacan una embarcación y empieza a devorar a las personas que están dentro de la embarcación. Pero se hace en el fondo del barco y la misma tripulación decide, hacia forma de concurso, de sacar unas pajillas. El que saque la pajilla de cierto color es el que tiene que ir a matar la bestia, ¿no? Pues le toca a una persona, a este miembro de la tripulación, pues prácticamente ir a enfrentarse a esta criatura, ¿no? A esta criatura horrible. Y pues él llega donde la criatura, Torlin es el nombre de él, Torlin, ya que me acuerdo. Torlin es el encargado de hablar con la criatura y la criatura se comunica por medio del cuerpo de otra de las personas de la tripulación. O sea, es prácticamente como si lo dejara con vida con el propósito de comunicarse. Y eso es algo muy distópico, es una criatura súper fantástica, súper horrorífica, que está comunicándose con este otro humano y lo que prácticamente le dice es como: oye, yo no te mato, pero tú me tienes que alimentar hasta que lleguemos a cierta parte, ¿no? Entonces, claro, Torlin hace el negocio y él dice, no, de que a la máquina, a la criatura a este crustáceo lo vamos a matar de cierta forma. Se llama Tanapod, si no estoy mal, ese es el nombre de la criatura, Tanapod. Y pues Torlin lo que prácticamente hace es tenderle trampas al resto de la tripulación, o sea, matarlos de forma en que ellos crean de que es la criatura los que los está matando, o haciéndole creer a los otros que están haciendo un motín y demás, o de que hay unas personas que están interesadas en matarlos, hay personas que están interesadas en conservar en sacrificar a otras personas de otra isla al llevar esta criatura a tierra, ¿no? Y pues prácticamente lo que él hace es utilizar como esa malicia para engañarlos y alimentar esta criatura que al final pues ya tiene tanta hambre que no se satisface, ¿no? Y que también tiene hijos, o sea, se empieza a replicar y demás. Entonces lo que él hace prácticamente es engañar incluso al final para solo salvarse él, echarle una especie como de aceite, como de petróleo por así decirlo, y aceite de tiburón, echárselo encima y prender candela en este barco y matar a Tanapod, ¿no? Matar a este crustáceo y demás, y que al final nos damos cuenta como que probablemente haya sobrevivido o se haya replicado, ¿no? En esos mini cangrejitos, pues al final él se salva y escapa en uno de los botes del barco antes de que estalle. Para mí es una de las mejores historias en cuestión de animación. No me puedo quejar, tiene todo para uno poder decir de que es de los mejores cortos, y además de que la dirección de David Fincher siempre nos ha dado grandes momentos tanto en el cine y que ahora nos lo da en la animación. Luego quiero hablar de Tim Miller, director de Deadpool, que también pues está en este nuevo volumen. En el relato, ya les doy la traducción exacta de este relato, El Enjambre, que es muy distópico, nos habla prácticamente de cómo un enjambre de alguna forma sobrevive, ¿sí? Y toma a dos científicos de alguna forma y los encierra en este mundo así súper de criaturas. Esto no es tanto como esa ciencia ficción horrorífica, sino es cómo perteneces a un solo miembro. Nos damos cuenta que este enjambre
prácticamente tienen como una madre, ¿no? Un enjambre madre, una reina, y ellos simplemente son parte de eso. Hay que decir que esto está basado en el relato de Bruce Sterling, también un escritor de cyberpunk, que escribe este relato de enjambre. Y pues la gente de Blur Studio es quien nos trae este relato a la pantalla. A mi parecer es como más que todo como esos experimentos, esas cosas que se llevan muchas veces, de que las personas quieren ver qué es lo que hay en estas jivas, en estos enjambres, ¿verdad? Y luego el enjambre empieza de forma como muy filosófica, por así decirlo, a manipularlos a ellos, a manipular a todas las personas que están ahí, y que de alguna forma ellos no quieren que los humanos entren en el enjambre, porque saben lo que los humanos pueden llegar a hacer. Es ahí donde el enjambre, ¿sí?, le ofrece a Simon, el hombre, que cuide su inteligencia y demás, y que de alguna forma él trate de convencer a otros humanos de que le sirvan a él, de replicar un poco esta filosofía del enjambre, ¿no? Todos sabemos que en el enjambre hay algo que lo lidera. Entonces el enjambre se da cuenta que este hombre es muy inteligente y que él puede hacer lo mismo, y que prácticamente el enjambre le pide a él, que replique esto con otras personas, pero al final nos damos cuenta como que los seres humanos nunca van a llegar a volverse como esta especie de parásitos, aunque somos parásitos, ¿no? Y es una forma de ver el mundo, ¿no? De ver estas sociedades donde prácticamente es una persona que se lucra con todo el poder, y hay otras hormiguitas, por así, obreras, que le trabajan a esas personas. Y muy de la reflexión que estábamos hablando al principio, yo creo que eso es como lo que siempre tenemos que ver o hacer referencia a la política, porque es como eso mismo, ¿no? De que nos hacen creer de que todos somos parte, pero hay uno que se está nutriendo filosóficamente, ¿sí? Filosóficamente se nutre de lo que hace el resto del enjambre, el resto de insectos que son parte de este enjambre. Pues Simon le tocó arribar a este lugar, ¿no? Y empezar a explorarlo, pero luego vemos cómo el enjambre empieza a manipularlos de cierta forma. Entonces esto es como una historia muy muy filosófica, esto es como un terror filosófico, por así decirlo, y está protagonizada por Rosario Dawson, obviamente Rosario, y Jason Winston George. Es una de las mejores historias. Otra de las historias que no va a hablar mucho es Mason Rats, dirigida por Carlos Steven. No me gustó mucho porque es como estas ratas genéticamente alteradas para atacar otras especies y todo eso. Esto es más como de enfrentamiento, sí, y utiliza esta rata como si nosotros fuéramos los que utilizáramos a otras personas, a otras personas, muy como los militares, ¿no? Siempre tratamos de aprovecharnos de otras personas, y en los ejércitos hacen eso, hacen como ese lavado de más, y pues vemos como mucha referencia con eso, con las raticas. A mi parecer las ratas se enfrentan, pues, y esto es basado Apocalipsis de ratas en Escocia, perdón, así lo han titulado muchas personas. Esto es basado en un relato de Neil Asher, escritor, que pues podemos decir que ya lo han utilizado mucho en esta serie. En esta serie lo han utilizado mucho, incluso en el relato de Snow in the Desert, de Nieve en el Desierto. ¿Se acuerdan? Este hombre que va
y encuentra como otra, que encuentra una mujer, perdón, que encuentra una mujer, encuentra a Snow, a este hombre que tiene los ojos azules y todo eso, y que intentan unos cazarrecompensas de atraparlo, pues por lo que él al parecer ha sido modificado genéticamente o es diferente genéticamente, y él trata de escapar de estos hombres, ¿no? Neil Asher pues aporta este relato también, y que pues ya vemos que están teniendo como cierta preferencia con él, y pues ahora traen las ratas de Mason en esta nueva temporada con un relato pues de este escritor muy conocido ya en esto. ¿Qué nos queda? En salas a bóvedas sepultadas. Esta historia me recuerda mucho como a los videojuegos tipo Gears of War y demás, así como brevemente la típica, ¿no? Un grupo de militares entran a una cueva, entran a una tumba y empiezan a enfrentarse con todos los horrores, con todas las cosas que hay dentro de esta tumba, ¿no? Y que empiezan a controlarlos, y que empiezan a manipularlos, y que empiezan a asustarlos, y que ellos se quedan con esta de alguna forma como con este miedo, ¿no? Con este miedo que nos da a entender de que hay algo en esta tumba, ¿no? Es como una historia muy de videojuegos, muy Indiana Jones, dirigida por Jeremy Chen, y pues al final hacen un giro, pues si no se lo han visto no les voy a contar, pero hacen ahí un giro en la historia que es bastante como interesante, que nos da a entender de que hay criaturas más allá y que no es simplemente lo que la gente cree, ¿no? Por último, déjeme ver si no me falta alguno. Por último, dejé el mejor relato, ya para terminar esto. Sí puedo decir de que es mi favorito, sí o sí es mi favorito. Dirigido por Alberto Mielgo, quien ya ha estado en otros cortos. En The Witness, ¿se acuerdan esta historia de The Witness? En la primera temporada, donde una muchacha presencia un asesinato que al parecer es su asesinato, y esto es como una especie de elipsis, ¿no? Esto es un círculo vicioso. Ella presencia un asesinato, alguien la persigue y demás, y luego la terminan asesinando, y es ella misma que está siendo testigo de su asesinato. Una historia súper loca con una animación súper genial. Y Alberto Mielgo vuelve con Jíbaro. Esta es la historia más profunda de cierta forma. Jíbaro nos cuenta cómo unos conquistadores llegan a una parte de Puerto Rico y se encuentran con una mujer ahí misteriosa que está en el mar, que es como una sirena, por así decirlo, que está bañada en oro, o sea, tiene oro colgando de su cuerpo. Entonces ellos empiezan como a mostrar interés en ella, pero nos damos cuenta que ella tiene como este poder de sirena, y empieza a gritar y empieza a atraerlos, y ellos se enloquecen y ellos empiezan a danzar hacia ella. Vemos que la danza que hace ella atrae a estos hombres también por el grito, y entonces ellos obvio son atraídos por esta fuerza sobrenatural, y muchos de ellos se cortan con sus propias espadas o cortan a otros. Otros se ahogan porque ella los está trayendo hacia un lago. Pero hay uno de los soldados que es sordo-mudo. Este soldado, o es sordo, yo creo que es sordo-mudo a mi parecer. Este soldado no escucha. Obviamente él no va a escuchar, ¿no? Y no es atraído por esta sirena. Entonces, claro, ella se le hace muy raro que uno de los soldados no sea atraído. Y precisamente fue él quien de alguna forma la despertó, porque él estaba como tomando agua, y él mete la mano y saca como un pedacito de plata. Y es la misma plata y oro que cuelga del cuerpo de esta sirena. Entonces pues él se asusta mucho y decide huir
decide huir de la sirena, y en medio de que está huyendo está pues muy cansado y demás. Imaginen en la época con esas armaduras y todo eso, y él decide dormir. Cuando él está durmiendo pues aparece esta sirena y podemos entender que ella está enamorada de él, y lo que él hace es como atacarla y le empieza a quitar parte de su oro. Entonces vemos que ella como que empieza a perder un poco sus poderes debido a que le están quitando todo ese oro, y él se encarna en ir a buscarla y quitarle todo eso y cobrar como una especie de venganza, porque vemos como que el oro que cuelga de ella, él se puede hacer muy rico con ese oro, y simplemente quiere saciar su sed, ¿no? Se vuelve un jíbaro de cierta forma, en que quiere obtener más y más de lo que cuelga del cuerpo de esta mujer. Luego pues lo que él hace es como dejar que ella se enamore, ella lo besa y le empieza a sangrar. Pues obviamente nos damos cuenta que esta muchacha, este ente, es esto de cierta forma plata y oro, ¿no? Y pues él lo que hace es golpearla, le quita todo eso y simplemente la bota al río. Luego vemos que él está huyendo con todo este oro y que el oro le pesa mucho, y este hombre al botar esta sirena, ella se vuelve sangre. Entonces todos los ríos se llenan de sangre. Es una imagen hermosa de cómo el cuerpo de ella, su sangre, se vuelve todo el río, ¿no? Entonces, claro, él está súper angustiado, y él al tomar agua, porque encuentra otra vez otra parte del río, él toma agua y se da cuenta que el agua es sangre. Pero esa sangre le da a él algo que es más preciado, a mi parecer, que el oro que le quitó a ella, que es el oído, el escuchar. Entonces él se enloquece, él prácticamente se enloquece. Vemos cómo se golpea la cabeza y todo eso, y está súper enloquecido, y no sabe por qué es la primera vez que siente eso. Y claro, ahora vemos de que él está pues prácticamente así todo consternado, porque por primera vez está escuchando, ¿no? Escucha todos los sonidos de la selva, incluso su voz, y vemos que la sirena vuelve a aparecer en ese mismo lago lleno de sangre, que podemos decir que es el primer lago, por así decirlo, y lo empieza a traer. Obviamente ya el poder de ella funciona, y él cae a la profundidad de este lago y se encuentra con los cuerpos de otros y más conquistadores, y finalmente pues él muere, y ella se vuelve a hundir en este lago. Esta historia nos muestra mucho también de la historia de los conquistadores, de cómo ellos simplemente llegaban, se llevaban todas las riquezas, todas las fantasías, todas las cosas que nosotros sabemos que en nuestras tierras del Caribe tenían muchas riquezas, que simplemente llevaron a que estas personas se lucraran más, ¿no? Solo querían ver el oro y no daban la importancia de ver un ser así maravilloso. ¿Por qué no preservar ese ser, no? ¿Por qué no darle más importancia más que lo que él tiene, ¿no? El oro. Y que nos damos cuenta que las mismas tierras, de alguna forma, como tú le estás quitando algo a este ser, ¿verdad? Le estás quitando la vida porque tú eres codicioso. La naturaleza te da algo más. El territorio te da algo que tú no tienes, que vale más que el dinero, que es en este caso el poder escuchar, ¿no? Entonces diríamos que de cierta forma su misma codicia lo condenó, y la tierra buscó la forma de castigar a este hombre. Lo castiga, ahora dejándolo escuchar, y debido a eso pues ahora va a ser atraído por la sirena. No valoró el hecho de que la sirena se enamorara de él, ¿no? Simplemente vio que ella colgaba de su cuerpo, colgaba oro, y simplemente la quiso asesinar y demás, y cobrar esa venganza. Esta historia es muy profunda, no es tanto ciencia ficción. Esto es más como el género de fantasía, mucho realismo mágico también vemos, y es una de las mejores historias a mi parecer
tanto en la animación y demás, está muy bien diseñada, muy bien lograda. Alberto Miego y Pitman TV, que son los que hacen, que es un grupo de España, son estos españoles los que están haciendo esta animación, lo están haciendo de una forma excepcional. Y Jíbaro es completamente disfrutable, uno quiere ver más de esa historia y ojalá veamos un poco más. Yo creo que esta temporada ha sido de las mejores, mejoró en demasía con la anterior. La anterior había quedado como un poquito como muy algunos relatos buenos, otros no, y esta se mantiene mucho en esas historias, ¿no? En tanto ciencia ficción, ya están tocando el género de fantasía y demás, que es muy importante, porque no todo tiene que ser ciencia ficción. También entra la ficción, la fantasía y otros géneros que son de disfrute y que pueden llegar a retratarse muy bien en estas animaciones. Bueno, amigos, hasta acá este análisis de la tercera temporada del volumen 3 de Love, Death and Robots. Ahora vamos a hablar un poco de la serie de Obi-Wan Kenobi. Bueno, amigos, llegó la hora de hablar sobre la nueva serie limitada de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, que podemos ver que Disney Plus lo está haciendo muy bien. A mi parecer está revolucionando un poco la diversidad de personajes, poder explorar personajes que de alguna forma fueron muy famosos, que la gente quiere volver a ver, quiere saber más de ellos, quiere conocer otras historias, quieren que adapten algunas historias o cómics que han salido en los últimos años, y pues Disney Plus está viendo la oportunidad y ha tenido a la mano muy buenos directores, a mi parecer, que saben retratar muy bien lo que es Star Wars. No lo que nosotros creemos que es Star Wars, sino lo que es Star Wars como franquicia. Hay muchas, por así decirlo, comentarios, críticas, y es que a mi parecer, como fanático de Star Wars, y no quiero entrar incluso a decir de que soy fanático de Star Wars. Yo soy fanático de Star Wars, sí, la veía desde pequeño. Me acuerdo una vez, les cuento así, la primera vez que vi Star Wars fue literal subido en la ventana de una vecina. Me acuerdo que ella tenía un televisor muy chiquito, de los televisores de palanquita, pues, que tocaba levantarse hasta al televisor para moverla, y en un canal estaban pasando Star Wars, Una Nueva Esperanza. Estaban pasando Star Wars y me quedé prácticamente todo lo que duró la película. Si no estoy mal, entré cuando estaban peleando contra unos Stormtroopers del Imperio y me voló la cabeza. Ver lo de los sables me llamó mucho la atención. A veces incluso no lograba escuchar bien porque siempre estaba retirado un poco el televisor de la ventana donde yo estaba asomado, pero me quedé ahí, me llamó por completo la atención. Luego llegué a mi casa, le pregunté a mi mamá me dijo, sí, son unas películas, no hay forma de verlas, toca esperar hasta que las pasaran otra vez en televisión, y la televisión en esa época pues tenía muy mala señal, a veces se cortaba, y la mayoría de películas eran traídas en casete, y estos casetes a veces cuando eran regrabados pues a veces como que tenían como una especie así como interferencia, como que la señal se distorsionaba por un momento, o el sonido se le iba, o incluso los doblajes estaban por encima, era como una pista de audio por encima del original, y tú podías escuchar muy brevemente las voces en inglés y los sonidos originales, era simplemente como la voz y algunos sonidos, sobre todo lo de los androides, era lo que uno más podía resaltar en español, pues, en ese doblaje. Luego de eso, me acuerdo que abrieron acá una especie de cueva donde podías encontrar un blockbuster así muy bootleg, muy colombiano. Un muchacho que tenía un familiar en Estados Unidos le enviaba películas, y claro, le llegaban a él las películas, muchas eran en inglés, algunas eran en español, y ellos tenían este lugar para alquilarlo, y me acuerdo que costaba como 1,000 pesos
alquilar 2 o 3 películas y tenía ciertos días para llevarla, o incluso ellos tenían ahí una sala, una pequeña sala con un televisor grande donde las podías ver y pues pagaba la alquilada y la veías ahí. Pero pues obviamente uno quería llevársela a la casa y vérsela varias veces. Y había algunas películas de Star Wars ahí, me acuerdo que habían 2. Luego de eso ya pude ir al cine con la trilogía pues que ya seguía episodio 1, episodio 2, episodio 3. Esas sí las vi en cine y se volvió una afición junto a mi mamá ir a ver estas películas. Eran algo muy hermoso. Luego me acuerdo que cuando fue el ataque de los clones en Cartoon Network, cuando sacaron la película del ataque de los clones, me acuerdo que en Cartoon Network sacaron luego la serie animada y la gente se enloquecía por esa serie animada. El doblaje estaba, me disculparán la expresión, de puta madre. Era una cosa hermosa ver esa serie y uno se enloquecía. Yo me acuerdo que yo me enloquecía, yo me iba hasta las lágrimas porque literal todo lo que uno estaba viendo era muy muy bueno. Eran producciones muy bien hechas, animaciones muy bien hechas y uno quería seguir sabiendo más sobre Star Wars. Y luego cuando vi episodio 3, pues eso fue las lágrimas. Para mí fue una de las mejores películas que pude haber presenciado. Si habían 2 o 3 personas en el cine aparte de mi madre y yo, éramos mucho. Acá no hay como... En estos tiempos sí hay una cultura más de las películas, se ha vuelto más famoso, los fanáticos se han expandido, se ha vuelto prácticamente como algo viral, ¿no? Como un trend, como una tendencia de que te vuelvas fan de estas películas y demás. Y luego pues llegó la continuación y la nostalgia, ¿no? Y todos tienen opiniones diversas sobre esto. Yo siempre estoy del lado de que yo disfruto lo que me den. Yo no soy parte de la producción, yo no soy parte de los actores, yo no soy parte de los guionistas. Yo simplemente estoy contento de que hayan esas producciones ahí en el cine, sean buenas, sean malas. A mí me importa es ir al cine y verlas, ver los personajes, aunque sea 1 o 2 momenticos, hacer algo bueno y luego que te los maten. Porque es que ahora todo se volvió prácticamente como el pasar, eso sí es como la crítica que yo hago. Todo se volvió como un pasar de la antorcha, ¿no? Como que te traen un nuevo personaje muy parecido a este, puede ser un familiar o algo, y este es el que va a continuar, y luego matan al viejo. Y todo se volvió así, y también pues pasaron cosas trágicas, como lo que pasó pues con Carrie Fisher, de que pues falleció y tuvieron que recrearla con esta tecnología y demás, que lo hicieron muy hermoso. Y también su tributo en esas películas fue muy bonito. Yo creo que esa imagen muy esperanzadora de Leia es lo mejor. Y de cierta forma era volver a ver la mercadotecnia, ver los juguetes, ver las cosas, ver las camisetas, que nos llevaron a que Disney Plus explotara en su plataforma personajes como The Mandalorian, pues que no existían pues, pero pues empiezan a ser un poco más ahora parte del canon, a Boba Fett, a personajes de las guerras clónicas como Ahsoka Tano, que pues salió en Boba Fett, en The Mandalorian, y lo ha hecho de una forma excepcional. Y son personajes que tú nunca pensaste ver, aunque sea en esta pantalla. No todo tiene que ser el cine. Estamos volviendo otra vez a la costumbre de la televisión. Eso es lo bacano de estas plataformas de Disney Plus, es volver a esa costumbre. Y de cierta forma a mí me alegra ver estos personajes. Han tenido directores, Robert Rodríguez se ha puesto mucho como quien dice, ese deber de atraer a ese público viejo que veía Star Wars, o que creció con Star Wars, traer a todos esos fanáticos, volver a tocar un poco esa nostalgia, que a mi parecer lo hacen de una forma excepcional. David Filoni, que ha sido director, y pues ha estado en The Mandalorian, en Boba Fett, y se nota mucho como ese toque, ¿no? Eso es lo mejor de todo, sentir el toque de Star Wars, pero Star Wars de las viejas, de las primeras. Y pues con Obi-Wan Kenobi pues nos traen a este Mesías, a este Jesucristo, que ese personaje canónico que nos introduce a todo lo que son los Jedi.
y vuelve casi después de 10 años de haberse enfrentado a Darth Vader, a su pupilo, a su padawan Anakin Skywalker, que en esa batalla, el duelo de Fates, con ese volcán, esa batalla épica, la banda sonora, eras mi hermano Anakin. No, eso es lo mejor de todo. Y que al inicio de esta serie te hacen el recuento y tú sientes toda esa emoción de recordar esas películas y dices, no, las tengo que volver a ver para tener fresco en la memoria cada cosa. Y acá están tocando muchas cosas y he visto como todas estas opiniones así sin base de que los primeros 2 episodios son malos. Si te dan una serie de 6 episodios, prácticamente como lo hicieron con Moon Knight, que vimos que los personajes explotaron, ya fue en los últimos 3, pero los últimos 3 episodios van a ser lo mejor de la serie. Nada más ayer vi el episodio 3 y el episodio 3 a mí me conmovió, me llevó de todo porque vimos lo que tanto la gente quería ver en el episodio 1 y en el episodio 2 de esta serie. El enfrentamiento, el encarar, y es que démonos cuenta que Obi-Wan está ahora en su alter ego de Ben Kenobi, que está dejando como su pasado Jedi y que no ha afrontado, no ha hecho el duelo de lo que pasó con Anakin, y de que ahora le están diciendo de que Anakin sobrevivió. Y los inquisidores, que pues esto es parte de este canon de las guerras clónicas y demás, que son pues parte de la banda de Darth Vader, por así decirlo, de los que de esos Sith que están tratando de apoderarse de más lugares donde estaba la resistencia, y pues que los personajes que hay son súper geniales. No entiendo cómo hay gente que en el siglo XXI, que en el año 2022 no acepten un personaje negro, no acepten que un actor afroamericano pueda ser la contraparte de esta película, pueda ser uno de los villanos como lo hace la señorita... ya, esa es la tercera hermana, si no estoy mal. Deme un segundo, acá tengo el nombre. Moses. Sí, es Moses. Ajá, Moses Ingram como Reva, o la tercera hermana. ¿Cómo es posible que la ataquen a ella en sus redes sociales? Le hagan comentarios, mejor dicho, racistas, de que debe morir solamente porque ella asesinó un personaje. Es que estamos viendo que si mató al gran inquisidor es porque no era tan bueno, y que no todo tiene que ser seguido como el canon de los cómics o de los libros. Ellos tienen la disponibilidad, pueden hacer lo que se les dé la gana con el canon porque es una serie. Ya los fanáticos, los especialistas pueden decir más adelante si entra dentro del canon o no, porque es que todo quieren, es que es parte del canon, esto es canon, si no es canon no vale la pena. Me vale huevo, cabrón, me vale huevo, es una serie, están haciendo lo mejor posible y tú no tienes derecho a venir acá a tratar a una persona mal por su color de piel. Estamos en una galaxia muy muy lejana donde vemos extraterrestres, vemos personas de miles de colores, vemos criaturas y demás, y tú por un personaje afroamericano estás tratando de desprestigiar su carrera, decir de que debería morirse simplemente por su color de piel o por haber matado a un personaje X que lo pudo haber matado cualquier persona. O sea, no entiendo, y me parece triste que los actores como Hayden, como Ewan McGregor tengan que salir en sus redes sociales a decirle a la gente: cabrones, no, ¿por qué hacen eso? Nosotros apoyamos a Moses, vean toda la serie para que la puedan juzgar bien, vean todo, porque es que luego ustedes van a prácticamente a desprestigiar a esta muchacha cuando no han visto el final de la serie. Todavía faltan 3 episodios, faltan casi 3 horas de serie para que tú puedas dar un juicio final. Al final de eso puedes venir a criticarla, pero tampoco venir a ser racista y demás. Y eso sí yo lo digo, de que es que el fandom de Star Wars es uno de los peores fandom que puede haber. A mí no me gusta que me digan que soy parte del fandom, porque es que el fandom americano es una porquería. Hacen unos comentarios xenofóbicos, eso, cualquier cosa para ellos está mal. Si a ellos le dieran 2 horas
de Mark Hamill peleando contra Darth Vader, solo sables ahí, chum, 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 ellos estarían contentos. Nada de diálogos, nada, 2 horas, eso es lo que ellos quieren ver. Por eso es tanta la crítica, que los episodios 2 son malos, que la banda sonora es mala, que la lentitud de la serie. O sea, ahora todos nos volvimos críticos de cine, todos tenemos derecho a dar una opinión, pero, parce, hay un director detrás, hay alguien que tiene años trabajando en ese campo, más que tú, y ahora tú vienes a darte la de que, ay no, sabes que uno le dan ganas y uno a veces se enfrenta en esos comentarios en redes y uno le dice a esta persona, a ver, dime tú, ¿qué música colocarías? ¿Qué estética? ¿Qué planos manejarías? ¿Cómo sería la luz? ¿Cómo sería la edición? ¿Qué diálogo llevarías? ¿Qué tipo de secuencia mostrarías en medio de las escenas para que tuviera sentido, para que haya una buena transición? O sea, yo quisiera que me dijeran eso, pero no, es muy lenta, yo quiero ver ya las espadas. ¿Tiene algún tipo de sentido? O sea, Star Wars no simplemente son los sables, Star Wars no simplemente es la fuerza, Star Wars es ver cómo hay 2 bandos que se han venido desprestigiando el uno al otro, se han venido atacando por defender sus ideales, por defender a su imperio, por así decirlo, a sus grupos, a sus amigos, a sus razas, y lo han hecho de muchas formas. Es que lo han hecho de todas las maneras. Hay gente que la serie de Mandalorian es buena, incluso cuando no hay batallas láser. Ya cuando le agregan los láser, y obviamente se vuelve una locura porque es una arma muy famosa dentro de esto, pero la serie de por sí es buena es sola. Vemos que sí hay manejo de la fuerza y demás, pero hay diálogos. Vemos que hay batallas de naves, hay también diálogos en los que ellos se pueden ver cómo es el pensamiento y la filosofía de los personajes. A mi parecer eso vale más que te dieran 2 horas de sable láser. Les dieron eso en las últimas películas y luego se venían quejando de que no había los diálogos. Luego les dan los diálogos, no, que los diálogos no tienen sentido porque no son parte del canon. Al final nadie va a estar contento con lo que se les muestra en la pantalla, pero nadie te da, por así decirlo, derecho a desprestigiar una actriz que lo está haciendo muy bien, que está esperando o que estamos esperando el momento en que ella tenga que mostrar todo su talento en la serie, literal, a enfrentarse y demás. Pero venir a hacer esa clase de comentarios, y me gusta mucho lo que dice Ewan McGregor, hay miles de razas en estas galaxias, hay miles de personas, y tú decidiste ser un racista. Si tú eres parte de eso, para mí no eres fan de Star Wars, y eso lo define muy bien. El fan de Star Wars esté contento con lo que ve, esté triste, está ahí siempre disfrutando de la serie, de lo que él te está mostrando, y eso es lo que a mí me importa. A mí siempre me ha importado tener algo que ver y ver más de esos personajes. Si a mí me hubieran dicho que en el 2004 que salió la venganza de los Sith, ¿no? Si a mí me hubieran dicho eso en el 2004, que yo tendría que esperar prácticamente hasta el 2022 para poder ver a Ewan McGregor, a Hayden Christensen siendo Darth Vader, yo me hubiera puesto súper triste. Pero por lo menos yo diría, valdrá la pena esperar esos años. Ha valido la pena cada maldito segundo cuando uno está viendo esa serie. Las escenas son buenas, te está mostrando partes del personaje que tú no habías visto, y eso es lo que más tienes que agradecer. Ver cosas de tus personajes favoritos que tú no pensabas que ellos eran así, y que el director, los guionistas y Disney se dio cuenta que podían abordar esos temas. ¿Por qué no podemos abordar diferentes temas de estas nuevas narrativas del cine o de la televisión sin tener que siempre tocar lo que ya vimos? ¿De qué tiene sentido volver a ver lo mismo, que nos repitan las mismas cosas? Si literal les tocó esperar 15 años para valorar esas películas porque la crítica las destruyó,
que los efectos eran malos. Criticaron a George Lucas porque utilizó muchos efectos, pero si George Lucas era el que quería mostrar eso, y la tecnología de su época no se lo permitía, y ahora tenemos una tecnología que permite recrear miles de criaturas casi como si fueran reales. Se pueden hacer cosas en computadora y demás. ¿Qué tiene sentido volver a tocar algo que prácticamente a la gente no le gustó y que ahora dicen que sí les gustó? Pues porque les dio nostalgia y quisieron ver más del personaje, y ahora que sale el personaje dicen no me gusta porque es muy lenta. No los entiendo. Incluso he leído comentarios de que preferiría que no sacaran nada. Y yo les hago la pregunta a ustedes, mis queridos oyentes. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que no sacaran nada de estas producciones, que lo dejaran todo en el pasado y trajeran nuevos personajes? ¿O que por lo menos en formato de serie, así capítulos de 40-50 minutos, te los mostraran? Les dejo la pregunta. Si me lo pueden responder en la red, recuerden que estamos en Twitter como @GigawattPodcast. En TikTok estamos como 1.21 Gigawatt Podcast. Que nuestro Twitter nuestro TikTok se está haciendo muy popular. Hay muchísima gente apoyando los videos. Les recomiendo que vayan y nos sigan. Allá estoy dando opiniones de series y demás. Y los invito a que me sigan y que disfruten esos TikToks y que le den like y los compartan a sus amigos que les gusta la ciencia ficción. A mi parecer, la serie de Obi-Wan, para terminar, maneja una nueva narrativa del personaje que ya conocemos de Obi-Wan. Es una narrativa lenta, como lo presenta el mismo o la misma personalidad de Obi-Wan. La serie está hecha para que exploremos el pensamiento, la vida y los traumas de Obi-Wan por medio de todas las situaciones que él pasó. Vemos que ahora se encuentra con Leia pequeña, una Leia pequeña, una actriz que lo está haciendo súper hermoso. Es de lo más bonito de la serie, porque ahora vemos que los niños están otra vez tomando importancia en esta saga. Lo hemos visto con Grogu, lo vimos con Anakin en su momento, y pues ahora tenemos a Leia, que es un personaje que simplemente se exploró ya cuando estaba grande, cuando ya era princesa y demás, y luego que la volvimos a ver como líder de la resistencia, ya pues prácticamente sus últimos años, y pues la actriz falleció, pero estamos viendo a una Leia que está entendiendo el mundo y que a mi parecer es muy madura, y el personaje es muy maduro, y es muy bonito ver esas interacciones entre Obi-Wan. Vemos que Obi-Wan tiene un trauma con Anakin, lo ve, tiene visiones, tienen enfrentamientos mentales a través de la fuerza, y vemos que Obi-Wan de alguna forma quiere dejar ese pasado. Él sabe que fracasó, que los Jedi perdieron, y él no pudo hacer nada, y siente que eso fue también en parte su culpa, y esa culpa lo mata a dejar tanto de utilizar la fuerza, a no sentirla, a tener que pedirle a su maestro Qui-Gon de que se esté comunicando con él, para él poder sentir otra vez la fuerza en él, sentir esa esperanza. Y eso es lo mejor de la serie, poder ver cómo Obi-Wan no es simplemente ese mito que se nos creó en el cine, que era el más poderoso y todo eso. Todos sabemos que el más poderoso es Luke, por obvias razones, pero también de que todos ellos han perdido. Incluso hay unos diálogos que en el episodio 3 son muy interesantes con Leia, donde nos muestran por primera vez de que Obi-Wan le pasó lo mismo que a Anakin. Desde muy pequeño se lo llevaron de su familia y lo entrenaron en esto, y que él tenía un hermano pero que no tiene recuerdos alguno, y que encontró una familia en los Jedi, en la fuerza encontró una familia y luego la perdió. Entonces vemos que es una persona que ha perdido seres muy importantes por seguir ese camino de la fuerza, y que algunas veces tenemos que hacer esos sacrificios en la vida, y él está viendo prácticamente el castigo, viendo las consecuencias de todas esas decisiones que lo han llevado en su vida por ser un caballero Jedi. A mi parecer, lo más interesante de esta serie no es el hecho de ver ese universo de Star Wars, que lo han recreado muy bien y que ahorita la tecnología
que está revolucionando Disney Plus porque tiene unas pantallas gigantes, en unos estudios de pantallas de 360 prácticamente 9K con una calidad impresionante que te vuela los ojos, que ya no necesitan irse al desierto, sino lo pueden recrear en estas pantallas, y las escenas se ven muy naturales, y es lo mejor de todo, ver cómo la tecnología de nuestra época nos permite ver esas batallas y nos hace sentir como si estuviéramos en esos planetas. Eso es las cosas que yo digo, debemos valorar ver personajes que incluso salían en los cómics, personajes que salían en las series animadas, y los estamos viendo ahí en carne propia. Incluso van a haber apariciones como especiales, como la hizo Flea, de bajista de los Red Hot Chili Peppers, que fue quien secuestró a Leia. Si no se lo han visto, pues les hice el spoiler. Flea hace una aparición ahí. Sun Khan de la saga de Rápido y Furiosos va a aparecer. Todavía no apareció ese personaje, pero va a aparecer. Hayden Christensen volvió. Nuestro hermoso Darth Vader, nuestro Anakin Skywalker, está de vuelta. Incluso James Earl Jones, quien hace la voz de Darth Vader, volvió. O sea, no es Hayden, es el verdadero Darth Vader, el señor, la voz está ahí de vuelta de Darth Vader, que si lo han visto en inglés es muy icónica. También en español el doblaje de Star Wars es de los mejores que se han hecho, a mi parecer, en cuestión de casting y de parecerse. Pero la voz en inglés de Darth Vader es supremamente estremecedora. Y esta serie nos está mostrando, ya vamos en la mitad o estamos allí, vemos como el personaje de Obi-Wan se está reencontrando en su camino. Es que esto es lo más curioso e irónico de la serie. Vemos que el personaje de Obi-Wan en las películas y demás siempre trató de llevar a la gente por el camino de la fuerza, ¿no? Siempre decía que ese es el camino que todos debemos tomar, que es la mejor decisión, sentir la fuerza y confiar en la fuerza. Pero ahora estamos viendo un Obi-Wan que está alejado de la fuerza, que no quiere ver nada con la fuerza, porque la fuerza lo llevó a perder a su hermano, Anakin Skywalker, lo llevó a perder a Padme, ¿no? La princesa Padme, que pues prácticamente, incluso en un diálogo nos hace creer de que probablemente Obi-Wan está enamorado de ella. No, hay gente que tiene sus teorías. A mí ese comentario me sonó mucho a que probablemente sí, él quisiera o él hubiera deseado ser el padre de Leia y de Luke, porque sabía que podía guiarlos. Luego, al ver las acciones de Anakin, de ver cómo Anakin se les torció el camino, él deseaba ser padre de Leia. Es una escena muy bonita que da mucho que pensar, porque no hemos visto a Obi-Wan nunca tocar esa parte sentimental y familiar. Siempre lo hemos visto como ese druida, como ese personaje, como ese monje que lleva a otros al camino de la fuerza, y ahorita está alejado de la fuerza. Incluso no siente la fuerza y le pide a su maestro Qui-Gon de que se comunique con él. O sea, no llega a comunicarse con ellos, que es lo más difícil de todo. No se comunica con ellos. Entonces vemos que hay muchos aspectos muy buenos de Obi-Wan Kenobi, de la serie, más de lo malo que la gente está hablando. Siempre hay que centrarnos en lo bueno y no tanto en lo malo. Apreciar de que Disney Plus nos está trayendo nuevos personajes. Miren que ya casi viene la serie de Andor con Diego Luna, uno de los actores latinoamericanos, mexicanos más consagrados de esta época. Va a tener otra vez una relevancia con una de las sagas más conocidas, que es la de Rogue One, una de las mejores películas que han hecho, que es una película donde no se trataba ni de la fuerza ni de las batallas láser, sino era de ver la unión en equipo para destruir el imperio, aquellos que ayudaron también a derrotar el imperio y que no se les dio el crédito. Y es una película donde muy desesperanzadora, pero vemos quiénes son los verdaderos héroes, no simplemente el grupito que siempre nos mostraban, que eran los consagrados. No, hubo muchos que se sacrificaron para derrotar eso. Esa película, Rogue One, es de las mejores, y esa temática es súper genial. La van a volver a retomar un poco con este personaje de Andor. ¿Qué más se viene? Se viene también John Watts otra vez, con una serie limitada. Ahorita yo creo que lo que van a hacer es más series limitadas.
Vimos tráiler de Mandalorian. Vemos que Grogu y el Mandaloriano van a finalmente a estar de vuelta, a descubrir más secretos sobre estos Mandalorianos, y que hay personajes de la anterior temporada que al parecer ahora son enemigos. Y probablemente vamos a ver más apariciones icónicas de otros personajes que han salido en Guerras Clónicas y en Rebels, que es prácticamente otras series alternas que son parte del canon, y pues que hay personajes que muy diversos que pueden entrar en estas series limitadas y que hay Star Wars por rato. También Taika Waititi está desarrollando una película de Star Wars. No nos han dicho de qué se va a tratar, sobre qué personajes, pero dicen que está ya en postproducción y van a empezar a desarrollarla tan pronto ellos tengan luz verde para empezar grabaciones y demás. Esa va a ser la primera película de Star Wars que va a salir luego de lo que ya vimos. Por ahora todo van a ser series y debemos estar contentos de que veamos estos personajes en la pantalla chica una vez más, aunque sea por un corto tiempo. Pero es bonito que estas nuevas generaciones de fanáticos de Star Wars se encuentren con personajes como Obi-Wan Kenobi, que lo vean y quieran saber más de ellos, quieran volver a ver las películas antiguas, ver las series animadas y conocer. Yo creo que eso es lo mejor de todo, atraer ese público nuevo, porque hay muchos fanáticos que ya están saliendo, y es que lo importante es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos, lo que les vamos a pasar ese conocimiento, ¿no? Así como lo está haciendo Star Wars, de que la antorcha, ¿no? Nosotros tenemos que pasar la antorcha y decirles: esto es el universo de Star Wars, esto es lo bueno, esto es lo malo, y tú decides qué es lo que te gusta. Y a mi parecer eso es lo más bonito de todo, poder mostrarle a estas nuevas generaciones quién es Obi-Wan Kenobi, porque el Marlon de 1999 creció prácticamente con Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Eran los personajes favoritos. Incluso todavía tengo los juguetes de Star Wars de esa época y los tengo acá conmigo, y volver a verlos ahí en la pantalla, en el televisor, me genera muchísimas emociones. Me toca una fibra de que me pongo a llorar porque me parece increíble que pasaron casi más de alrededor de unos 18 años, si no estoy mal, son 2004, mis matemáticas, 15, 16, 17, como unos 18 años, para que yo volviera a ver a Darth Vader, de cierta forma, interpretado por el personaje que es, no por el actor que es, o ver a Obi-Wan Kenobi. Para mí me genera mucha emoción ver estos personajes, pero también me entristece mucho ver cómo las personas no valoran lo que está haciendo el estudio. Son producciones de alto costo, y esto también le trae mucho a estos actores que fueron muy criticados y que sus carreras prácticamente se vieron afectadas porque la prensa destruyó las películas y porque les tomó mucho valorarlas como lo que son, buenas películas, pero que no estaban listas para la época, o que la gente le está pasando lo mismo y ahora. La crítica era de siempre, y probablemente en unos 10 años, cuando ya no volvamos a ver, bueno, unos 20 años, 30 años, cuando estos actores fallezcan, se van a quedar, ahí sí se van a lamentar de que, no los aprovechamos, hubieran hecho más. Pero no estás aprovechando en el momento en que lo estás viendo, de que estás vivo y los estás viendo ahí en el televisor. Aprovéchalos, deja de lado esa mentalidad de que todo tiene que ser como a ti te gusta, y también de que tenemos que lanzar este mensaje de que tenemos que aceptar a todos por iguales. Acá no importa la raza, el bando, acá todos somos parte del mismo barco, todos somos parte de la familia de Star Wars, y ellos también como actores y actrices son parte de la familia, y tenemos que estar contentos con el trabajo que han hecho, porque eso, tomar una responsabilidad de esas, de que prácticamente tu carrera pende de un hilo, y ese hilo lo mueven los fanáticos, a ti o te pueden salir muy buenos proyectos, o te pueden salir muy malos proyectos. Miren la carrera de Pascal, del Mandaloriano, cómo se ha elevado por los cielos
o sea, ya salían Narcos, pero al meterse con la familia de Star Wars, miren cómo aumentó los proyectos. Lo hemos visto en casi miles de películas ahora, de miles de cosas, con películas de comedia, de todo, y lo está haciendo súper bien. ¿Por qué no podemos hacer con Moses Ingram lo mismo? Es una actriz joven, es una actriz que lleva el futuro de estas sagas y que está representando personajes que la gente nunca creyó ver en la televisión, en la pantalla. Tenemos que apoyar lo bueno y dejar tanta crítica y enfocarnos más en lo que tenemos y que lo podemos experimentar y vivir otra vez en carne propia. Quiero terminar este episodio con este mensaje de unión, de que ojalá nosotros podamos volver a unirnos. Lo dejo hasta acá. Yo creo que ya el episodio está bastante largo. Si hay algún otro tema, decidí al principio, creo que había dicho algo de Stranger Things. Prefiero que la gente lo vea porque sé que es muy temprano y comentarlo con el final de la serie. Hay muchas cosas, quiero recopilar algunos datos, quiero traer a alguien que le guste Stranger Things de la misma manera para poder hablar abiertamente sobre la serie, juzgarla, ver lo bueno, ver lo malo, y pues prefiero dejar eso para más adelante, que ya salga el volumen 2, que son 2 episodios más. Y ¿qué les recomiendo? Esta semana Top Gun Maverick, ya me la vi, peliculaza, de esas películas que necesitas ver con la temática así ochentera. Película de Tom Cruise, no es película mala. Valió la pena la espera, valió la pena. Y como lo dijo Tom Cruise, yo hago películas para el cine. A mí no me las pasan por televisión, yo hago películas para el cine. Y la película valió la pena. Las escenas, hay que recordar que Tom Cruise hizo muchas escenas de riesgo manejando, y muchos actores de ellos también aprendieron y demás. Y hay muchas escenas que ustedes dicen, eso es pantalla verde. No, muchas de esas escenas sí fueron reales y vale la pena la película. En todo su sentido vale la pena la película. Les recomiendo de que vean Top Gun la 1 para que tengan fresco algunas cositas que son importantes tener en cuenta en esta segunda. Pero la película es completamente disfrutable. Y hoy se estrena la última, el final de la saga de dinosaurios más impresionante. Es que a mí me parece mentira todavía, gente. Me parece mentira, y me estoy extendiendo, me parece mentira que estemos en el año 2022 y estemos viendo Top Gun, estemos viendo los personajes de Sam Raimi de Spider-Man en el cine, que estemos viendo a Obi-Wan Kenobi en la televisión, que estemos viendo a Darth Vader con Hayden Christensen, con Anakin Skywalker ahí, que estemos viendo también a todos los personajes de las películas originales de Jurassic Park. O sea, parce, estamos en la época dorada. Ya esos personajes era como quien dice, para no volverlos más. Si tenemos la oportunidad de verlos, vayan al cine, aprovechen esto, lleven a sus hijos, a sus familiares, vayan y disfrútenlos, enséñenles, cuéntenles cómo conocieron a esos personajes, cuál fue la primera película, qué sintieron al verla, qué sintieron al ver esta. Vayan y vean y disfruten el cine, porque el cine está más vivo que nunca y estos personajes, estas películas de antaño están llegando prácticamente a lo más, a la cúspide, donde se vuelven ya las leyendas, ¿no? Y es necesario ver a las leyendas cuando están vivas. Entonces, les recomiendo mucho que vean esas películas. Les agradezco a todos por escuchar estos episodios. Thank you so much for listening to this episode. I hope that you like it. Please let me know in the question section on Spotify, what do you think about the episode? What do you want that I speak about? Which movies, which books? Let me know in the comments. I'm more open to discuss everything that you want that I discuss in this podcast. Les recuerdo que tenemos una sección de preguntas. Ahí me pueden dejar sus opiniones en Spotify de lo que ustedes quieran de que yo hable. Más que recomendado para que ustedes me dejen sus comentarios, o si no en Twitter, en TikTok estamos 1.21 Gigawatt Podcast, y allá pueden dejar sus comentarios. Déjenme saber qué les pareció Obi-Wan Kenobi, qué les pareció Love, Death and Robots,
Y nos vemos en la otra dimensión. Este fue Marlon Cáceres. Espero que hayan disfrutado el episodio. Hasta luego. Y que la fuerza los acompañe.